Listo. Entonces, como veníamos diciendo, se pudieron observar algunas oraciones en pasado simple que son estas. De alguna manera pudimos identificar en la clase pasada cómo que se escriben en pasado simple las oraciones teniendo en cuenta el verbo. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran los dos grandes grupos o los dos grandes tipos de verbos que eran referentes al pasado simple? ¿Cómo eran que los denominábamos o no se recuerdan? Regulares e irregulares. Correcto. Entonces, desde el punto de vista de lo que hemos visto, los verbos regulares eran aquellos que cuando los escribíamos en pasado tenían una particularidad. ¿Cuál era esa particularidad? Tenían una terminación especial. ¿Cuál era esa terminación? ¿Se les olvidó la terminación? La terminación era la terminación ed para verbos regulares. Y se llaman regulares porque regularmente tienen precisamente esa terminación ed. ¿Listo? Posterior a eso, también pudimos ver un ejemplo, que es el que está aquí marcado, que es un ejemplo con verbo irregular. ¿Sí? ¿Cuál era la particularidad del verbo irregular? Que su presente con respecto a su pasado podía variar, ¿cierto? Y en este caso, si ustedes observan el id, que es el presente, cuando lo escribimos en pasado, cambia a ate, como se puede observar aquí en cada una de las oraciones que trabaja exactamente el mismo texto, el mismo verbo. Sí, la pregunta que tendría que hacer aquí es, ¿por qué este verbo funciona así? ¿Será que pertenece a un grupo de verbo particular? ¿Cómo se conoce ese grupo de verbos? Este verbo no termina con terminación ed, valga la redundancia, porque es un verbo irregular. Y recuerden ustedes que el verbo irregular, ¿sí?, hace parte de una lista de verbos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es averiguar, analizar, revisar en esa lista si el verbo aparece. Si el verbo aparece, te va a decir justo al frente cuál es el verbo que tienes que utilizar, de tal forma que puedas desarrollar una oración gramaticalmente correcta. ¿Listo? Desde el punto de vista del trabajo que se tiene que desarrollar en cuanto a los verbos regulares o irregulares en pasado simple, hay también que tener en cuenta que hay una forma negativa de expresarlos, ¿sí? Y esa forma negativa de expresarlos, pues viene amarrada a una regla gramatical que nos va a permitir expresar esa información de manera correcta, tanto de manera oral como de manera escrita. Entonces, no sé si alcanzan a leer esta parte, ¿sí? Se alcanza a observar, voy a ampliar un poco. Y le voy a pedir el favor a un compañero que nos lea, es tan amable, esa parte que está sombreada. ¿Sí? Digámosle a José Miguel. José Miguel, que me colabore leyendo esta partecita asombrada. Dale, José Miguel, por favor. Negativo. Utilizamos el auxiliar negativo did not o su contradicción did y no nos debe interesar si la frase contiene verbos regulares o irregulares, porque para el negativo utilizamos la forma base de los verbos, por ejemplo, was o it. Escucha la pronunciación del auxiliar negativo en inglés. En el siguiente link puede escuchar el audio. Bueno, listo. Ahí dejé un link para que ustedes escuchen un audio. Sin embargo, por ahora no vamos a ir allá. Aquí lo importante de resaltar es lo que acaba de decir el compañero José Miguel. Y es que aquí no nos interesa, en la forma negativa, no interesa, no importa si el verbo es regular o irregular.
¿Cuándo nos interesa si el verbo es regular o irregular? En la afirmación. Si en la afirmación el verbo es regular o irregular, sí nos interesa porque es relevante para su forma estructural, ¿sí? Para su forma gramatical. Pero cuando negamos, simplemente no importa porque vamos a utilizar la forma base del verbo como dice. Y vamos a colocar la expresión, en este caso, nótense que está entre comillas, que es did not, que también se puede hacer un ejercicio de contracción que es este mismo didn't, si lo pueden observar. Entonces, el did not es el mismo didn't, que es el que ustedes están viendo. Sí, el did not es el mismo didn't que ustedes están viendo acá y es el que nos va a permitir trabajar de manera correcta la oración. Ahora, si ustedes observan un poco más abajo, tenemos las mismas oraciones, prácticamente o se han seleccionado unas cuantas de las oraciones que se han trabajado anteriormente en afirmación para que nos demos cuenta cómo funciona. Entonces, observemos esta oración. Esta oración traduce no lavé el carro ayer. Entonces, mire cómo funciona. I didn't, o si ustedes lo quieren escribir, I did, separado del not, wash the car yesterday. Noten una característica particular. Este wash ya no tiene terminación ed. ¿Por qué? Porque la terminación ed está representada en el auxiliar, ¿cierto? Si yo escribo la oración I didn't washed y le agrego la terminación ed, sería redundante, estaría trabajando dos veces el pasado en la misma oración. Entonces, que en la negación el pasado solo se ve una sola vez, que es con el auxiliar did. La negación es el not y el verbo va a utilizarse de manera básica, como si fuera en presente o en su defecto, como lo encontramos en el diccionario, ¿sí? Entonces, aquí sería I didn't wash the car. Wash es un verbo regular, por eso no le agregamos ed, porque la ed está representada en este did. No podemos escribirlo dos veces, ¿vale? Analicemos la segunda oración. La segunda oración dice, you didn't eat hamburger every day. Tú no comías, o usted no comía, o ustedes no comían hamburguesa todos los días. Vuelve y juega. Empezamos con el pronombre personal you, colocamos el didn't. ¿Se acuerdan cuál era el pasado de eat? El pasado de eat era ate, pero aquí tiene la misma forma. ¿Por qué? Porque la forma del pasado está expresada en ese did. Por lo tanto, si yo escribo didn't ate, pasaría como lo que expliqué ahorita, con el didn't wash. Esta oración sería una oración redundante, se estarían expresados dos veces el pasado. Hamburger every day. ¿Listo? Y así sucesivamente con los demás. Vea, aquí, didn't wash, el wash es su forma básica. Didn't eat, el eat en su forma básica. Y el didn't wash, el wash en su forma básica. Entonces, en ese orden de ideas, el propósito del ejercicio es ese. ¿Listo? Perdón. Que podamos, de alguna manera, hacer el cambio de una oración de pasado simple en afirmación a pasado simple en negación. Y para esto voy a requerir que ustedes pongan atención a la siguiente explicación. Entonces voy a dejar de compartir un momento la guía o de presentar. Aquí es presentar. Y voy a proceder a presentar un ejercicio para que lo revisemos entre todos y lo tengamos en cuenta. Me dicen por favor si están observando el documento Word que acabo de abrir. Me imagino que ya lo están observando, ¿cierto? Sí, ya lo han Sí, señor. Listo. Entonces, past simple, affirmative way. Listo, entonces tenemos una oración que podemos inventarnos, en este caso, una oración en español que puede decir yo
algo que no sea con comer. Yo tendí mi cama esta mañana. O en la mañana, suena mejor. Esto es pasado simple. Tenemos esta primera parte en Spanish. Yo tendí mi cama en la mañana. Esto es una afirmación, ¿cierto? Ahora, como es una afirmación, pues debemos tener en cuenta que esa afirmación, cuando la escribo en inglés, debe tener en cuenta si el verbo tender la cama es un verbo regular o irregular. Sin embargo, hay unos aspectos de tipo cultural que hay que tener en cuenta. Ustedes van a encontrar que tender la cama se utiliza generalmente como el verbo make, ¿sí? Vamos a dejarlo. Si ustedes buscan make, vamos a dejarlo como make, porque make es el presente o la forma básica. Si ustedes buscan el pasado de make, ustedes recordarán, porque alcanzamos a hacer unos ejercicios con este verbo, que el pasado es made, ¿sí? I made my bed, que significa tendí mi cama, in the morning. ¿Listo? Entonces aquí está en past simple affirmative. ¿Listo? Pasado simple, forma afirmativa. Vamos a dejar solo las iniciales. Perdón. Perdón. Pasado simple. Y dejemos AW para afirmar y fue. Ya sabemos. Perdón. Affirmative way. Listo, pasado simple, past simple affirmative way. ¿Listo? Ahora lo que tenemos que hacer es escribirla en pasado simple, pero de forma negativa, ¿sí? Entonces, como decía la explicación fácil, yo tenía que escribir I, después del I tenía que escribir por obligación el did, después del did iba el not, que es la negación, o en su defecto, si ustedes quieren, lo contraen escribiendo el didn't. Cualquiera de las dos es correcta, pero siempre van a escribir o esta o esta. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, I did not o I didn't. Como ya este did es la representación del pasado, entonces si yo escribo made, está erróneo porque este made, esta forma sería otro pasado. Es como decir dos veces pasado de la misma oración. Es como si yo dijera subir para arriba o bajar para abajo. Es redundante. Si uno sube, pues es hacia arriba, y si uno baja, es hacia abajo, ¿sí? Entonces aquí, como ya está aquí la señal del pasado, entonces el make se expresa en presente. Entonces sería I didn't o I did not make my bed in the morning. ¿Listo? Vamos a dejar única y exclusivamente uno para no confundirnos, el didn't, que es como el más práctico, pero ya sabemos que esa es la contracción, ¿no? ¿Y esta qué forma es? Ah, pues esto es pasado simple, ¿sí? Y esta sería negative way. Negative way es forma negativa. ¿Listo? Entonces, tan pronto hagamos eso, sabemos que la traducción de esta oración sería: yo no tendí mi cama en la mañana. ¿Listo? Entonces, este sería como tal el primer ejemplo. ¿Listo? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Como este era con verbo irregular, vamos a hacer un ejemplo con verbo regular. Vamos a escribir en español la afirmación: yo trabajé
ayer. Yo trabajé ayer. Uno fácil, cortico. ¿Sí? Entonces, ustedes buscan, ustedes se dan cuenta que el verbo trabajar es un verbo regular porque termina en ed, entonces usted lo escribe I work, ¿sí? Yesterday. Listo, yo trabajé ayer. Esa es la afirmación. Listo, vamos a pasar la negación. Entonces, como esa afirmación es pasado simple, affirmative way, dejemos aquí esa señal de que es la afirmación, past simple, affirmative way. Ahora vamos a escribir la negación. ¿Cuál sería la negación? Bueno, vamos a dejar aquí marcado en rojito para que ustedes sepan qué fue lo que se hizo. Vamos a dejar aquí marcado el rojito para que ustedes sepan que ese es el pasado. ¿Listo? Y yo creo que ahí sí ya no hay ningún tipo de pierde. Estos puntos que yo marqué son la clave para poder lograr o alcanzar ese propósito que es escribir la oración de manera correcta. Listo, entonces aquí en este caso yo trabajé, es LD el que me indica el pasado. Listo. I worked yesterday. ¿Por qué ED en este caso? Porque este es un verbo regular, acuérdense. Regular. Listo. Vamos a escribirlo en negación. I didn't. Uy, aquí qué pasó. Me comí una D. I didn't. El work lleva terminación ed, no, porque entonces I didn't work yesterday. Nótese que acá cancelación de arriba, solo que pues se tiene en cuenta su forma gramatical. Entonces, y ahí lo que me quedaría por hacer es que la traducción de qué, pues de la negación. ¿Cuál sería la traducción de la negación? Pues yo no trabajé allá. ¿Listo? Entonces, nótese, tenemos las dos. Ahí para que se vea todo. Ahora sí. Tenemos entonces affirmative way and negative way. Pasado simple, forma afirmativa, que es esta. Affirmative way, AW. Y negative way, que es esta. ¿Sí? Con la traducción respectiva. Entonces, iniciamos con traducción, cerramos con traducción para el caso de estos ejemplos. Esto mismo que hicimos acá, ¿sí? Voy a enviar el pantallazo para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto mismo que tenemos acá, voy a enviarlo por el WhatsApp en octavo. Ahora les voy a compartir en el chat. Permítame una vez. Entonces, ahora sí voy a enviar el pantallazo de cómo quedaron las oraciones. ¿Listo? ¿Cuál es la propuesta del ejercicio el día de hoy? Simple. Vamos a desarrollar el mismo ejercicio. Entonces, voy a dar unas oraciones en pasado simple. Ustedes lo que van a hacer es pasarlas a inglés. Si se lo voy a dar en español, la pasan a inglés. Pasan su negación en inglés y traducen la negación al español, como está planteado acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a ser las oraciones? Esa sería entonces el classwork. Porque es para hacer acá. Sí, classwork. Yo les voy a dar un tiempo. Y ahorita tan pronto las tengan listas, obviamente pues verificamos. ¿Listo? Entonces, primero, la primera es, usted vino muy temprano. La primera. No, usted llegó. Necesito que
que trabaja en ese verbo, el verbo llegar. Entonces, para que lo revisen. 2. Nosotros estudiamos el fin de semana. ¿Listo? Todo eso es pasado simple, ¿no? Todo eso es pasado simple. Otra, ella se fue de compras. ¿Listo? Otra, yo pensé en ti todo el día. ¿Listo? Y una quinta oración. Nos falta un pronombre personal que se llama él, el que juega. Jugó, sería pasado, ¿no? Él jugó tenis. Bueno, tenis. Él jugó tenis en el club. Listo, compañeros. Estas son las oraciones que necesito que tengan en cuenta para hacerle exactamente lo mismo que le hicimos a estas oraciones. Listo, entonces voy a proceder. Dejé de compartir, ¿cierto? Voy a mostrarles nuevamente las oraciones. Para que ustedes vean cuáles son. Y ya les hago llegar para que ustedes, esto que hicimos acá arriba, con cada una de esas oraciones, ustedes lo hagan también con estas. ¿Listo? Voy a imprimir página, print de pantalla, se las voy a hacer llegar. Entonces, esta es la actividad. ¿Listo? Ahí tienen la guía de cómo se hicieron esas dos primeros con esos dos ejemplos. Ahí tienen abajo lo que estoy presentando, cuáles son las que vamos a trabajar, igual les hice llegar la imagen y les voy a dar un tiempo. Tengo en este momento faltan 5 para las 8. Yo creo que a las 8:15 es tiempo más que suficiente para que desarrollemos eso. ¿Listo, chicos? Entonces, cualquier cosa yo voy a estar pendiente. Voy a dejar de grabar, ¿sí? Para que ustedes se pongan a trabajar y retomamos grabación cuando hayamos terminado la actividad y empecemos a desarrollarla. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a iniciar la actividad